El verdadero inicio de la historia. Corrían los últimos días del tercer cuarto del año en que empezó la rebelión en los campos. El sol quemando el asfalto de las vías palmarias de toda la ciudad que recién habían sido embaldosadas por el Estado, se ocultaba por momento permitiendo que las personas se movieran entre las tiendas, protegiéndose del calor y la arenilla que azotaba la ciudad, cubriendo de esquina a esquina todas las calles. Algunos se sacudían tratando de buscar sombras que lo resguardara por un largo tiempo, y lo azuzara a protegerse del calor que sufrían. Con la cara cubierta de manchas rojizas por el despojo de las espinillas, Gregorio Marchena caminaba por la calle mirando los escaparates de una tienda de ropas usadas. Observó con curiosidad varios conjuntos de trajes casi nuevos, con los precios a nivel de sus bolsillos. Había salido de la oficina en busca de una pinta de tela, con lo cual pudiera presentarse ante uno de sus clientes, que lo había convocado por teléfono para informarles sobre un trabajo de investigación, que en secreto tenía que ejecutar. Por su actitud personal, su expresión lingüística y su comportamiento taciturno, todo el que lo entrevistaba, se suponía estar delante de un empresario de una calidad intelectual seductora, con expresión dignificada para entrar a la política. Conquistador solitario y afanoso, un don de convencimiento único y exclusivo, conocido en esa sola persona. Siempre era llamado para realizar trabajo de investigación privada y secreta, trabajo que los habían llevado a conocer decenas de personas en el ámbito de la política, las empresas y organizaciones comerciales y de sociedades corporativas, personajes destacados del arte, del deporte, de los negocios y de la sociedad. Detenido frente a la tienda, recordó que tenía pautado para las 3 de la tarde una reunión con el dueño de la llamada, hasta ese momento un desconocido que lo quería contratar para la misión antemencionada. La junta se iba a realizar en un bar cerca de la oficina del mismo empresario que lo había convocado, donde también se encontraría con otras 2 personas más que lo habían convocados para un compartir entre viejos amigos. 2 semanas antes, en una tertulia con un grupo de administradores, uno de ellos le había garantizado una buena pasta por el quebrantamiento a uno de los socios. La colectividad se componía de un conglomerado de pequeños negocios de comidas rápida que se encontraba en todas las calles de la capital, y en algunas ciudades del interior del país. Al hombre que se le había hecho el engaño, buscó ayuda del investigador como pretexto para la protección de su familia. El socio, además de estar viviendo con su esposa, lo había resquebrajado en los negocios, llevando a la quiebra algunas de las empresas que habían creado en sociedad, dejando sin efectos sus cuentas en todos los bancos e hipotecando los locales donde se encontraban los negocios. El motivo de la llamada de esa tarde era algo similar, pero esta vez por recomendación de otro amigo compañero de comadrejas, que le otorgó su número de teléfono a un socio del que Marchena desconocía. El investigador, entre sus clientes más allegados, tenía una lista de nombres con decisión de peso en el rumbo de la economía de la nación. Para mucho el hombre de la cámara, el chaleco, del sombrero y los lentes, llamado el Soviet, o el sicario de SD, se manejaba entre su cliente con pasos cautelares, con vehemencia, pulcritud, elegancia y un estilo único. A la hora de una cita con desconocidos, había recibido con sobresalto, varios días antes, la llamada de alguien que, sí conocía, y que se dirigió a su invitado, por su fama de hombre oculto, frío y silencioso, calculador ante hechos criminales que se le encomendaba a solicitud de su trabajo. Al llegar frente a la tienda, se detuvo varias veces antes de entrar, sentándose a revisar las vestimentas, al tiempo que emitía una sonrisa sarcástica y algo mordaz, mientras examinaba su cartera, contando el dinero que tenía, con intención de cerciorarse si lo que tenía era suficiente para lo que había ido a buscar. Al dar los primeros pasos limpiando sus vestimentas, observó detenidamente por el cristal los trajes que había en exhibición. Arropado por un tic nervioso, se pasaba las manos por su cara, buscando cuál iba a escoger, sin que su bolsillo se viera afectado por falta de lucro, provocando una vergüenza apremiante delante de las jóvenes dependientes, aunque tenía que encontrar uno que lo hiciera sentir elegante y como todo un ejecutivo. Entre su trabajo, muchas veces se tropezaba con dificultades cuadradas, que no eran posibles solucionar sin la ayuda de los grupos de compañeros a los que nunca conocía. Eran solo grupos de llamadas y mensajes pendientes
temporales, pues siempre tenía que mantener su pose de empresario, vestido con mucha elegancia cada vez que asistía a una reunión, atendiendo al llamado de un amigo. Los problemas, sus encargos y el trabajo para el que lo llamaban eran resueltos bajo estrictas confidencialidades, por parte de sus compañeros y los solicitantes. En todo el proceso de trabajo se podía ver un cliente con inconvenientes de parejas, envuelto en una pasión conyugal fuera de su casorio o una relación marital mal manejada, que no pudieran resolver como familia. Si se había roto la unión dentro de la sociedad, o si el jefe se sentía engañado y quería sacar del medio a su parte para quedarse con la corporación, lo llamaban para resolver casos como ese. También era contratado para ajustar cuenta, detectar línea corruptiva en la cabeza de una organización. Si el patrón no podía resolver sus indiferencias con su socio, la oficina del Soviet fungía como órgano de justicia, caso para el cual se llamó a esa junta. Todos estos tipos de argumentos y solicitudes cubrían la mayor parte de tiempo, llenando los espacios dentro de la oficina, de papeles referentes a ellos. En la visita a un cliente por primera vez, tenía que demostrar lo aprendido en los institutos de aprendizaje sobre la investigación, mostrando estudios que habían sido realizados en escuelas con excelencia académica tanto en el país como en el extranjero. Durante el tiempo que duró pensando entrar a la tienda, llegaron a su cerebro recuerdos de su juventud, como cuando llegó a Europa con la finalidad de estudiar ingeniería electrónica, y terminando en los talleres de técnica en la investigación, o de cuando junto a Miguel Meléndez visitó las oficinas de algunos empresarios de la nación, con el propósito de ser presentado como el mejor detective de toda la región del Caribe. Con los trajes de galas y una vestimenta dominguera, la llegaba por primera vez a una reunión con el objetivo de impresionar al interesado, dejándolo satisfecho con su presentación y su primera elocuencia. Siempre quería demostrar ser ese gran empresario, versado en todos los temas de interés para el solicitante, haciéndose pasar como vicepresidente ejecutivo de una empresa que le hacía servicio al Estado, en materia de asesoría financiera y logística y algo jurídico. A medida que se iba introduciendo en el campo de la investigación, comenzó a visitar familias de una alta distinción simbióticas del país, descubriendo cada día cosas más extrañas y estrambóticas que marcaban más sus sentimientos. Entre los clientes con los que trabajó, hubo linajes que jamás imaginó que estaban manchados con la tinta oscura de la avaricia, arropados por los actos traviesos, vivarachos, corruptos y verguerillos de sus miembros, consiguiendo en sus amarres informaciones en análisis que lo obligaban a ser riguroso, cauteloso, prudente y precavido en su trabajo, con una actitud proactiva, transparente y privativa, tejiendo una red de informantes, que funcionaba como la telaraña de una organización secreta, con servidores en todos los sectores sociales. Todos los hechos llevaron al grupo a introducirse en una corporación de los que eran miembros los hombres más conocidos del ámbito económico de la nación. El grupo de empresarios escogió a Marchena como el Rasputín de sus andanzas, por el secreto mantenido durante las primeras reuniones. Algunos, consultando a espalda de los demás, se mantenían a oscura, sin saber nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los trabajos que hacía lo habían llevado a gozar de una buena reputación en el campo de la investigación, habiendo realizado trabajo para varios miembros de la sociedad que también tenían a su cargo el control de las leyes del Estado. De un perfil físico de fisonomías galantes, sus ojos castaños y el pelo rizado, Antonio se movía por los pasillos haciendo movimientos que lo delataban como un galán de telenovela, moviéndose entre las féminas con gracias y galantería y un estilo de camino ferviente y agradable para muchas, de rasgos psicológico un poco amable, cordial, simpático, afables y cariñoso, denotando ser un personaje de atributos sociables, romántico y divertido, algo placentero y humanista. Se insertaba entre los grupos como un conciliador de problemas emocionales entre parejas, entre socios y entre grupos. Un manejo personal, silencioso, una sonrisa algo irónica, rasgada entre dientes, lo presentada ante las damas como el Adonis de la investigación, azotado por un tic nervioso que se desarrollaba cada vez que tenía un poco de preocupación, se sentaba en la puerta de la oficina a meditar las ideas de seguimiento a su investigado. En algunos momentos llegaba a lugares expresando una manía de mover sus manos como una araña o un homínido, como si se gateara entre los árboles persiguiendo a su presa.
Cuando sus inquietudes eran correspondidas por el buen comportamiento y desempeño en el devenir de sus funciones, siempre trataba de dar las gracias, escondiendo su cara, las manos entre los bolsillos de su pantalón y la cabeza entre el pecho. No les temía a las reuniones con grandes figuras de los negocios. En un país arropado por la miseria y la lozanía corrupta de quienes manejaban los poderes que le da el pueblo, sabía que lo más fácil era adentrarse en la vida personal de esas figuras. Desde que asumía un compromiso como investigador, sabía hurgar con sinceridad dónde estaba la mayor debilidad de las personas para los que trabajaba. Aunque siempre estaba dispuesto a resolver los problemas a los demás con su método algo simple, se mantenía al tanto tratando de conquistar su amistad, usando tácticas de sus propios clientes para llegar al resultado final del problema. Cuando olfateaba un buen dividendo en las mesas de un cliente, sus instintos felinos se duplicaban como fiera salvaje en busca de su presa. Para convencer a sus patrones, haciéndoles saber que sus encargos estaban en buenas manos, se valía de su preparación moral, psicológica, física, y un resquicio en su aspecto de galán, esmerándose por llegar a los lugares, para realizar los encuentros con vestimentas que sobrepasaran la mitad de sus ingresos, prendas que demostraran la altura de su cargo en la empresa para la que laboraba. El honor de llegar tan puntual a los lugares, a veces requería esperar a su cliente, era parte de su intrepidez cada vez que era llamado. Con el grupo que armara para la realización de dicho encargo, nunca se sentaba. Si el trabajo le resultaba complicado, las tácticas las iban ejecutando vía telefónica. El mundo de fantasía que vivía cuando iba a un lugar atendiendo a una llamada desconocida, lo llevaba a inventar cosas que les daban buenos resultados en las reuniones. En poco tiempo conseguía crear la confianza que lo llevaran a dominar por completo a su cliente. Cuando más complicado era el trabajo, su felicidad era mayor, pues sabía que sus dividendos eran mejores y la rigurosidad de los perseguidos era más estricta. Al término de la reunión se daba cuenta que el cuidado con que se iba a ejecutar la acción le permitía una mejor negociación, puesto que el trabajo no lo podía realizar sin la red seleccionada. Eso requería un análisis riguroso y una estricta responsabilidad del contratador. Para darle encargo a algunos de los participantes, demandaba de una confianza única, ameritada en los requisitos de la empresa en la persona que se buscara, por lo que era necesario hacer una cuidadosa selección a la hora de elegirlo. Una vez puesto al frente de un proyecto, se sumergía día y noche entre montones de papeles, buscando la solución para resolverlo en el menor tiempo posible. Así le dedicaba poco espacio al sueño, a su vida personal, a su familia y a la diversión. Calculaba los minutos para la comida, el recreo, las relaciones personales, sociales y de negocio. Salía con poca frecuencia a disfrutar de su vida. Sus objetivos particulares se reducían en los más mínimo, hasta no ver cumplida su misión. Por convicción propia de su personalidad, cada una hora se ponía al corriente con la red para saber de los movimientos de los individuos que le correspondía investigar. Tenía que darse cuenta cuánto hiciera, a cuántas actividades se movía, cómo hacía las salidas, si algunas eran furtivas. Cada reunión, cada cena, cada encuentro con las amistades eran asentados en las hojas de la red. El grupo se daba cuenta de cuando se dormía, y cuántas veces en la semana hacía el amor con su compañera. Era eminente que tenía que preocuparse de quienes hacían el trabajo para él, para que alguno no le hiciera desplomar la empresa que había creado con tanto sacrificio. Con cuidado estableció una confianza que muy pocas veces daba razón a crítica. Durante un tiempo fue rescatando investigadores, que lo cambiaba cada vez que pasaba un escalón del juego, hasta que se tejió la telaraña que poco a poco se transformó en un ejército secreto detrás del telón negro de muchos empresarios. Se trancaba en su oficina desde que se asomaban los primeros síntomas del amanecer, a impartir órdenes por teléfono, que dieran al traste con la operación, controlando así la total integridad del individuo con el que trabajaba. Escuchando el relato de los primeros clientes, estudiaba la rigurosidad del tema que lo asediaba, con sumo cuidado, sabía cuáles eran las relaciones de esa persona con todo el que lo cercaba, conocía sus compromisos con la sociedad, cómo debía manejar sus intereses personales, para quien era parte de su eslabón. En su último trabajo se enfrentó a una cofradía, donde todos clientes eran de un mismo clan. Se conocían uno con otros, y sabían el estatus social de cada uno.
La agrupación estaba conformada por un grupo de elementos conscriptos que generaba mucho dinero al erario que representaba el pueblo. Un fallo de su trabajo podía desmontar la opulencia de la economía, no solo de la cofradía sino también de la nación. Dentro de la corporación, los poderes eran escalonados, y cada uno tenía su propia responsabilidad. El concilio que representaba a sus dirigentes rechinaba en la algarabía kafkiana de sus representantes. Por orden del Consejo Superior, uno de ellos compuesto como el eje principal en el tren de mando, era la persona a la que tenía que seguir. Debía saber cómo se movía, a dónde iba a compartir, cuál era la relación con sus dos familias y con cada miembro del clan, cómo se desempeñaba con ellos y cuáles eran las conversaciones cuando se juntaba individualmente con cada uno de los que formaban la corporación. La poderosa asamblea consideraba que el jefe estaba malversando los fondos de la sociedad, y querían comprobarlos para garantizar su legalidad a la hora de la destitución. Los secretos que se guardaba el investigador al desenterrar una investigación, terminaban por hundir la persona, con tan solo tocar una sola tecla de la máquina en su oficina. Varios archivos eran testigos oculares y sustanciales en la veracidad de los hechos para lo cual era contratado, acumulando papeles que formaban un bazar de información, que eran usados para justificar los hechos para lo que fue contratado. El seguimiento al jefe de la cofradía lo obligó a duplicar los miembros de la telaraña de acero invisible, nombrando adeptos en los más mínimos rincones de la ciudad, entre las calles y callejones donde alguien podía colaborar. Sus actividades eran tan frecuentes que no lo podían cubrir 2 o 3 personas. Sus movimientos se fueron haciendo con el control de las operaciones, dejando indicios en cada lugar que visitaba, representando la alquimia receptora de las informaciones que perseguía. La cofradía confiaba en él, tanto como clientes y como dueños, a los que debía dársele seguimiento paso por paso hasta descubrir lo que le interesaba a la asamblea. Aunque en el fondo Marchena era un hombre de dotes y modales sociables humanísticos como se había predicho en otra información, abiertos a todos los criterios y tendencias ideológicas, los que lo atraían en las mayorías de las personas con las que trataba. Su forma graciosa y divina de maniobrar los acontecimientos, lo ponía en boca de muchas mujeres. Tenía una manera muy peculiar de manejar a discreción las cosas, haciendo público algunas acciones, con un sentido figurativo y atrayente que sorprendía a los contratantes. La telaraña se componía especialmente de mujeres que conquistaba en cada movimiento convirtiéndolas en soplonas al servicio de la investigación. Siempre que le ponía el ojo a una fémina, en pocos días la tenía a sus pies. Aunque no hablaba mucho, ni era muy asiduo a la búsqueda de doncellas sin amancebo, sus dotes de hombre culto, libre, alegre y feliz, lo mezclaba con la búsqueda de mujeres hermosas, de belleza sin igual, muchas veces jugando con sus sentimientos amorosos, que la hacía entender como un hombre de conquistas vanas, callejeras y sin aspavientos, rodando con un Adonis de sus donaires. Buenas, 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 ¿cómo están todas estas bellas y lindas jóvenes que adornan con sus preciosuras este lugar? Bien, muy bien, ¿en qué podemos ayudarle, señor? Salió una de las jóvenes dependientes de la tienda de góndolas de madera. Esa bella sonrisa que tiene usted, es lo que mejor adorna este lugar. Yo creo que no necesito más servicio que su bella mirada sonriente, dijo haciendo una pausa, mientras agraciaba a la joven con su expresión, para acercarse a la vitrina. Lo que necesito está ya seleccionado. Ok, gracias por el piropo, señor, contestó la dependiente continuando con la sonrisa en los labios, dejando mostrar sus dientes blancos y esmaltados, brillando como porcelana bajo el farol que se posaba en el techo de cartón. Quisiera hacerle una pregunta si no es molestia. Sí, dígame. ¿Se siente usted a gusto en este trabajo? Con su permanente gestos de hombre humanista observó el silencio de la joven, aprovechando su mirada de tigresa para la conquista y su introducción a la red sin que ella se diera cuenta. Sus ojos ocultos bajo unos lentes oscuros, el cabello rizado como siempre cubierto de gelatina rosada, y el cuello de la camisa de una cresta de lana, lo obligaron a romper su samuro y quedarse frente a la góndola de los zapatos usados. Lentamente giró el cuerpo, movió su cabeza y estació su mirada en el espejo,
volviendo a girar para mirar a la joven de nuevo sometida aún en el silencio taciturno, que no la dejaba respirar. Con intención de dar a reconocer su galanura, se pasó las manos por la cabeza varias veces, agitando su pecho, poniendo de manifiesto su dote de gran conquistador, que lo hacía fregar con sus labios las bellas hembras que le pasaban por el lado. Cuando le interesaba una que se le acercara, la lelanía de su cara se le notaba a legua. Con su cuerpo como zombie, posó sus manos sobre el estante para mostrar sus prendas, oculta bajo el refajo del traje arrugado. Para confundir a los demás, llevaba un bigote falso que la dependiente descubrió en el mismo instante en que se plantó frente a ella, con su cara lega. Al dar los primeros pasos zarandeando su pecho en busca de una posición de estirpe y realeza, se dio cuenta que la joven vendedora lo miraba con curiosidad, emitiendo una sonrisa entre dientes que lo hechizó a primera vista. A pesar de su reputación como investigador, mantenía una gran relación de amistad con las mujeres que trabajaban para él, sintiéndose la atracción de todas féminas que se acercara con intención de conquistarlo, lo que al parecer se consideraba un líder entre su grupo, a veces siendo para todo el clan era uno más de la sociedad. Cuando lo llamaban para un trabajo, entablaba una relación con las personas que los buscaban, considerada más de familia que de negocio. Siendo un científico en descubrimientos de tropelías, excesos, ocurrencias, travesuras y engaños que sucedían entre los hombres, sus amantes, sus esposas y los amigos sociedad y de bebentinas. Para conocer los dotes de las personas, estudiaba poco a poco todo su cuerpo mirándolo desde la cabeza hasta los pies, con una mirada combinada, turulata, marfileña, seductora y atractiva, buscaba capturar la sinceridad de quien se atravesará en su camino en planes de conquista. Al reaccionar ante mirada hechicera de la joven, volvió a girar la cara, intentando entrar en los vestidores agostinos, cuando se dio cuenta de la gracia de la joven, que no le quitaba la mirada desde que se acercó a la góndola llena de capricho para atenderlo por orden de su jefa. Las actividades ejercidas por la red tenían razones reales para ser bien pagadas. El peligro al que tenían que enfrentarse sus ejecutores eran de alto riesgo y bien temerario. Con su estilo de trabajo algo callado y parsimonioso, bajo oscuros procesos calificadores de acciones perversas, relacionadas con la regencia de la cofradía, ejecutadas por amantes siniestros. Las pistas de sus víctimas eran reflejos de agonía que le resultaba divertido a una parte, y a otro complicado y tenebroso, alimentando operaciones de línea violenta y rechinante, con los cuales se le daba seguimiento a cada uno de los meneos secretos en el quehacer de la vida de quien tenía que seguir en su labor. A la hora de la verdad, cuando asumía un encargo, se congraciaba con quienes mejor le correspondiera, dejando a algunos clientes con la ilusión en la cabeza de que sus problemas serían resueltos desde el momento de asumir el compromiso. La eficiencia de su carácter iracundo llegaba al límite cuando entendía que tenía toda la garantía para quien le tocara ejecutar un trabajo y no recibía lo pactado en el tiempo acordado, notificándole a su contratante que jamás sería molestado por los artilugios de una relación mal planteada y reseñada, consiguiendo amilanar su preocupación y dándole fuerza y esperanza cada vez que le hacía una visita, llevándole la tranquilidad solo con 3 palabras: garantía, seguridad y confianza en todo lo concerniente a la investigación. Con todo y su sombría personalidad amarrada a un luciferino andrógino, algo lo tenía unido a los principios del humanismo, su fidelidad con los amigos, y con quienes se portaban de maravilla con él. Era la clave del éxito en las filas de trabajos que llegaban a su oficina. Siempre cumplía a tiempo con el trato prometido, tanto a sus clientes como a sus trabajadores, lo que se entendía como una persona de responsabilidad absoluta. En los primeros encuentros con su empleador, dejaba claro su deseo de cumplir con todos los términos acordados, para poder cumplir los de él con la red. Finalizado el trabajo, su empleador tenía la obligación de efectuar lo prometido en cuanto a los pagos en el tiempo acordado, para poder darles a los demás investigadores lo que por derecho les correspondía, y que sus desempeños no se vieran afectados por una mala práctica dentro de la telaraña.
Luego de conseguir lo que buscaba en las tiendas para acudir al llamado, efectuó unos movimientos parsimoniosos que los llevaron a meditar un poco sobre los últimos trabajos, especialmente el de la cofradía, que aún no había concluido. Con un cigarro entre sus dedos y un gabán crema de lino tirado por encima del hombro, como símbolo de su estirpe, pasó por el bar y continuó a la oficina emitiendo bocanadas de humo con tanta elegancia, que sorprendió a la secretaria de su solicitador al entrar a la oficina. Desde su ingreso al lugar, ubicó con la mirada cada ventana, cada centímetro de decoración, sus colores, su ergonomía y los diseños arquitectónicos que componían cada rincón y detalles que alojaban aquella amplia y lujosa oficina. Al moverse entre los escritorios, un pensamiento sedujo su cerebro. Algo muy vago asaltó su comportamiento, provocando un cambio de actitud en la secretaria, al darse cuenta de que era la primera vez que visitaba aquel lugar. Bueno, aquí está el trabajo del mes, pensó, mientras esperaba sentado en un hermoso sofá cubierto en leder con su base en caoba tratada, sobre dos marcos de un acero dorado, y 6 patas de maciza rosada. Frente a él una mesita de centro con terminación en cristal corrugado y dibujos en triangulitos brillantes como si fuera diamantes. La pequeña mesa llena de revistas, con fotografías de modelos de fama internacional, casi desnudas, llamaron la atención del visitante al momento de sentarse en el diván movedizo. Al terminar de hojear una de las revistas, continuó moviendo el cigarrillo con galantería, observando de reojo la cara sonriente de la secretaria, que lo miraba con el rabillo del ojo izquierdo medio visco, pasándose las manos por la cara, cada vez que tiraba una bocanada de humo. Su sorpresa fue grande al observar entrar por la puerta de cristal, un viejo amigo, al que tenía varios años que no veía. Alrededor de 10 minutos pasaron observándose uno con otro, como perdidos en un espacio circular lleno de burbujas de colores y confites que rodaban a su alrededor, hasta que el investigador reaccionó, emitió una sonrisa. Se acercó y ambos se fundieron en un abrazo con un apretón de cuerpo que duró alrededor de 2 minutos. Rápidamente entre chiste y locura comenzaron a compartir anécdotas de su juego con la vida, con el mundo cabareteros y con los bares de los Batelles. Conversaron cómo le había ido a cada uno, analizado los cambios en todo el tiempo sin verse, con su cara cadavérica, sus cabellos desorganizados, sus manos llenas de manchas, los labios cuarteados, y las 2 cuencas de sus ojos cubiertas de agua, rodeadas por una ancha y oscura ojera negra. El anfitrión dio varios pasos hasta colocarse frente a su escritorio, repleto de papeles y cachivaches, vistiendo un traje fatigado con la corbata desorganizada y el pantalón cubierto de agujeritos parchazos como hecho por chispas de fuego rayado. El amigo lo miraba muy tranquilo sin emitir una palabra. Después del apretón de cuerpos, ambos camaradas comenzaron a reírse a borbotones, desde que uno contaba una de su aventura. Abrazado a su viejo compañero de jugarreta nocturnales y antaño consorte de bebidas, el jefe del lugar se sentó en su escritorio. Una mesa de madera encerada, bordeada por un cristal medio oscuro, cubierto por un montón de folders y carpetas de varios colores llenas de expedientes, pequeñas cajas cartón en una esquina, algunos tarros plásticos con flores marchitas, fotos del dueño abrazados a compañeros de juego, componía la ambientación del lugar. Arreglando su camisón, después de un lapso, el sicario se quedó mirando fijamente al su amigo y se dio cuenta del motivo de su llamada. Miguel, no sabía que era tú el de la llamada. Si me hubiera avisado que era tú, hubiera venido sin rodeo desde que recibí la primera cita. ¿Qué es lo que te pasa? No quise decirte que era yo el de la llamada, para que no te sintiera comprometido a venir obligado por la amistad que reina entre nosotros, dejando cosas que hacer. La última vez que hablamos en tu oficina aún quedaban vestigio de esperanza en este cuerpo, porque todavía no se me había reflejado nada, por eso no te dije nada, pero ya no aguanto más, mira la muestra y deduce por ti mismo. Bueno, al parecer no te ha ido muy bien en los últimos meses que digamos, dijo Marchena terminando de sentarse en la silla. ¿Te atacó la diabetes? Te ve como si fuera un animal salvaje el que te había atacado. El cuerpo cadavérico del enfermo comenzó a temblar y las cuencas de sus ojos a llenarse de agua, provocando un sollozo que conmovió al investigador. No es diabetes, ni ningún animal salvaje, ya no soy el mismo de cuando nos reuníamos en los bares y en los cabares en esas juergas nocturnas. Esta enfermedad está acabando conmigo, dijo el enfermo secándose el sudor y observando a Marchena sentarse de lado evitando quedar de frente a la cara de su amigo.
Pensé que nos íbamos a reunir en el bar del frente. No, ¿cómo cree que con este aspecto pueda yo llegar ahí? Así sí es verdad que se burlan de mí, las mujeres. Muchas de ellas me conocieron bien, en muy buena posición, gozando de buena salud y de buenos estipendios económicos, y me buscaban por eso. Bueno, aquí está bien, nada mejor que rememorar los viejos tiempos. Lo importante fue que nos encontramos, pero veo que cambiaste de oficina. Se le ve que tu economía ha sido lo contrario de tu salud. No cambié de oficina, me cambiaron, decidieron ponerme aquí para no dejarme cesante. He sido un activista muy fructífero para el partido, y saben que tarde o temprano me van a necesitar, por eso me mandaron para acá. Antes estaba en otra mucho mejor. Pero entonces, ¿qué pasó?, preguntó el sicario lleno de curiosidad a ver el porte en que se encontraba su amigo. Te tengo que contar muy detenidamente lo sucedido. La cuestión ha sido muy pesada para mí, dijo el jefe dejando escapar varias lágrimas por sus ojos. Finalizada la reunión, ambos salieron de la oficina mirando hacia los lados. Gregorio se notaba inquieto. Enganchando su arma en el cinto, montó en el escarabajo Volkswagen de 2 puertas, negro como lo del servicio secreto de la dictadura, lleno de marcas abolladas y refajo de pintura alterada, con algunos cristales rotos, varios agujeros en el bonete, cerrando la puerta con un cayado de varilla cubierta de óxido. Parado frente al vehículo, miraba a su gran amigo tratando de subirse con esfuerzo a su lujoso auto. Antes de montarse, Gregorio activó el encendido, chocando 2 alambres debajo del guía, sintiendo una corriente eléctrica que llegaba a sus pies. Rápidamente el cacharro se puso en marcha seguido por el auto lujoso del amigo, que se movía por la calle con las pompas delantera de un carro presidencial, mientras el chirimbolo lo hacía botando humo negro espeso que manchaba la mitad de la calle. Sin dirigir la mirada hacia el edificio, se movieron por el parqueo hasta unirse a los demás vehículos que salían de la plaza. Bajo un extenso y rígido silencio fúnebre, ambos abandonaron la estructura arquitectónica donde estaba la oficina de Miguel, formando caravana de solo 2 vehículos, moviéndose a todo lo ancho de la calle peatonal que daba acceso desde el parqueo del edificio a la avenida principal, seguido por una cortinilla de humo blanco, como una bandera translúcida. Lentamente la caravana avanzó moviéndose por los callejones, hasta llegar a la casa del funcionario, en una zona residencial metropolitana, cubierta de árboles y lujosos edificios. Para Marchena, en el viejo y descascarado edificio de la oficina, habitaba una insólita energía que seducía los cuerpos de los visitantes de una forma extraña. Mientras estuvo bajo sus paredes, creía que se le iba a salir el corazón, sentía unos escalofríos en la piel, que lo llevaron a hacer varios recullos. Era como si hubiera sentido los principios de una arritmia cardíaca, que le explotaría el corazón. Por primera vez su organismo rechazaba un lugar, cual si sintiera miedo de algo, como si la muerte rondara a su alrededor. Oye Miguel, ¿por qué no muda la oficina de lugar? Meléndez se quedó mirándolo fijo a los ojos, mientras él comenzaba a darse largos tragos de una chata que poseía debajo del camisón de Casimir.